En nuestras escuelas construimos ambientes seguros y saludables. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes. Yo soy Miguel Conde y bueno, pues un saludo a todos los rincones de nuestro querido país donde nos están viendo. Me encuentro, por supuesto, con mi queridísima Fernanda Tapia. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están, amigos? Un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan en esta serie Escuela Saludable, que es su serie, ¿eh? El día de hoy hablaremos de un tema muy actual y necesario: la construcción de entornos libres de violencia y de adicciones. Así es. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Muy interesante. Y Fer, pues bueno, el entorno en el que nos desenvolvemos, ya sea en la comunidad o en la escuela, influye de manera significativa en la forma de vida de la mayoría de las personas. Sí. Fer, ¿no? Sí, y por eso yo creo que es muy importante la labor de toda la comunidad escolar para esto, para crear entornos libres de violencia y de adicciones. Y pues sabemos muy bien que el consumo de drogas daña de diversas maneras la salud física y mental de los individuos, que además se asocia a fenómenos sociales como la desintegración familiar y la generación de violencia. Así es. Y bueno, debido a las repercusiones dañinas de la violencia y las adicciones reflejadas no solo en la salud de los alumnos, sino también en su aprovechamiento escolar, la Secretaría de Educación Pública está implementando estrategias para prevenir estos problemas. Por un lado tenemos en el plan y programas de estudio vigentes que se incluyen temas de salud orientados a la cultura de la prevención de adicciones, así como orientaciones al manejo, orientaciones y para que van justamente hacia el manejo de resolución de conflictos. Y para conocer, bueno, pues a fondo todas estas estrategias, tenemos con nosotros a los especialistas que ya se encuentran con Fernanda del otro lado del estudio. Vamos con ella, Fer. Gracias, Miguel. Sí, y bueno, pues ya me encuentro aquí con nuestros invitados que nos van a hablar de la importancia de construir entornos saludables en nuestras escuelas. Se encuentra con nosotros la profesora Mónica Espinosa Marín, directora del Jardín de Niños Alejandro Quijano. Bienvenida, Mónica. Gracias. Gracias. Y el doctor Adalberto Santaella, director de Violencia Intrafamiliar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor, Fernanda. gracias Muchas por estar aquí. Oigan, les voy a preguntar, ¿cuál es la situación actual de violencia que se vive en nuestra sociedad? Bueno, específicamente en el contexto escolar. ¿Cómo andamos? Cada quien su apreciación. Adelante, maestra. Sí, gracias, Fernanda. Bueno, pues actualmente manejar o hablar de un término de violencia en nuestra vida ya es una forma usual, ya muy cotidiana de abordarlo y de manejarlo. Esta, bueno, la encontramos presente en diferentes niveles sociales, económicos y culturales. Desafortunadamente, en algún tiempo, estas cuestiones o estos aspectos de violencia fueron silenciados y soslayados tanto por autoridades como por educadores. Y esta situación provocó que, lejos de disminuirla o erradicarla, pues se incrementara a niveles casi incontrolables como estamos viviendo actualmente, claro, ¿no? En claro. carne propia. Y bueno, esto pues se ha llevado a que tengamos que hacer un alto, a analizarla, a replantearnos acciones para atacarla de manera puntual y precisa, ¿no? Y bueno, pues esto se observa en el interior de las escuelas, entre alumnos y docentes, y de manera viceversa, y entre padres de familia con los docentes también, ¿no? Y esto afecta a todas las interacciones. Doctor Adalberto, claro, ¿cómo lo ven desde su trinchera? ¿Que ha habido aumento o cambiaron las formas?
Sí, mira, Fernanda, me gustaría de principio comentar, si me lo permiten, qué es la violencia, ¿no? Es ese uso de la fuerza o del poder en grado de tentativa o amenaza o efectivo, que puede ser contra uno mismo, contra otras personas o en el ámbito comunitario. Específicamente quisiera mencionar que la Organización Mundial de la Salud clasifica la violencia en autoinfligida, en donde están los suicidios, está la parte correspondiente a la interpersonal, que es la violencia de pareja, y ahí se da la violencia escolar o la comunitaria. Quiero destacar que de lo que reporten los estimados la Organización Mundial de la Salud en materia de defunciones por violencia, 1.6 millones de muertes cada año, el 50% de estas muertes está en suicidios, o sea, autoinfligida, en donde la parte escolar juega un papel muy importante. Claro, un 30% está en la interpersonal, en donde está la violencia de pareja, y entre ellas está la cuestión precisamente la escolar, y en un 20% menos todo lo que tiene que ver con cuestiones de asuntos bélicos, que no dejan de ser importantes, pero el problema fundamental está en escuelas y en el ámbito familiar. Claro. Híjole, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Estos números nos dejan pensando muchas cosas. Helados nos dejan este nivel de violencia identificado y del cual nos están hablando. ¿Cómo afecta en la construcción de ambientes que sean propicios para el aprendizaje? ¿Qué pasa ahí? Sí, definitivamente estas cuestiones de violencia impactan directamente en esta construcción de ambientes de aprendizaje. Si bien podemos entender que todo ser humano que vive ambientes de agresión y de violencia, bueno, queda marcado en la parte física y emocional, ¿no? Y bueno, esto se manifiesta en diferentes formas, por estrés, desinterés, apatía, inseguridad y bueno, por ende, en bajo rendimiento escolar. Claro. Y si nos vamos ya directamente a lo que es el clima de aula, bueno, pues se modifican mucho estas dinámicas, ¿no? En lugar de crear ambientes de confianza, de seguridad, de empatía, de armonía, todo, ¿no? Se vuelven ambientes hostiles, de inseguridad, de temor. Claro, claro. Así es. Sí, hay faltas, hay ausentismo. Sí, Finalmente. Doctor Santaella, ¿cómo podría afectar un problema de bullying al desarrollo de los alumnos y alumnas, particularmente? Sí, quisiera especificar, bueno, la violencia la violencia escolar específicamente, o el acoso escolar o el bullying, no es más que una violencia de una persona o de varias personas dirigidas a otras que las sienten más débiles, y en ese sentido es de manera sistemática que se va presentando durante largo tiempo, y su afectación principal, quisiera decir que es un atentado a sus derechos como niñas, niños y adolescentes, lo que está enmarcado dentro de la ley, y que en ese sentido tienen derecho a una vida libre de violencia. Claro. Por otro lado, bueno, están situaciones de depresión que afecta la esfera emocional y psicológica, en donde efectivamente, como dice Fernanda, ya no quieren acudir a la escuela, ya no están con los compañeros, compañeras, evitan no se acudir. Lo explica, ¿verdad, doctor? Sí, como claro. Mamá se queda. Hay momentos de ansiedad también en donde el miedo y el terror, que es lo que se trata de infundir, está presente en estos niños, y por consiguiente, y esta es la parte extrema que hace rato comentábamos, puede haber intento de suicidio. Antes de seguir, vamos a compartir más información. Fíjense que, bueno, así como la violencia impide la construcción de un entorno en donde los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades, la presencia de adicciones también es otro factor de riesgo al que se debe poner mucha atención. También podemos decir que la creación de entornos libres de violencia y de adicciones para mantener la salud física y mental de nuestros alumnos es una tarea que nos toca a todos. Así que los invito a nuestra sección de sugerencias didácticas, a ver qué nos tienen que decir. Nosotros abordamos el tema llegando a los grupos y preguntamos a los niños qué concepto o qué idea tienen, o si han escuchado hablar de lo que es la violencia dentro de la escuela, cuáles son las adicciones más comunes dentro de su entorno. Cuando ellos comienzan a platicarnos y a darnos sus conceptos,
nosotros comenzamos a tomar la plática directamente ya sobre de ellos, dándoles el conocimiento o las definiciones específicas de cada uno de los eventos. Después realizamos actividades con ellos a través de enlaces que tenemos con otras áreas de trabajo, y se les solicita, por ejemplo, a CAPA que vengan psicólogos a trabajar directamente con los niños sobre temas específicos, en este caso violencia, adicciones. Se les hace un examen o una prueba en donde se determina cuál es el grado de riesgo que tienen, y en base a eso se desarrollan talleres, ya sea con los niños, ya sea con los padres de familia o con ambos. A grandes rasgos, lo que se hace es primero se les plantea a los maestros cuál es una de las situaciones que se están notando, que se están desarrollando en las escuelas. Se le propone el tema a los maestros, y los maestros a su vez llaman a los niños que quieran participar, después a los padres de familia, y se desarrolla un guión a desarrollar, y sobre ello se va trabajando. Bueno, pues ahí está cómo todos estamos involucrados, los padres de familia, los maestros, en fin, gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Recordemos que la prevención de violencia y las adicciones en todos nuestros jóvenes es una labor muy compleja. La información sobre las causas y los riesgos es indispensable, pero no puede ser lo único. Así que bueno, para saber más, vamos a continuar ahora con Fernanda y nuestros invitados. Fer, vamos del otro lado. Gracias, Miguel, muchas gracias. Continuamos y comentemos. A ver, compañeros, ¿cuáles consideran que son los principales factores que propician la violencia entre los escolares de educación básica? Sí, yo creo que aquí también para poder entender estos factores habría que agruparlos, ¿no? En la parte, hay que destacar la parte individual, la parte educativa, la parte familiar y social, por supuesto. En la parte individual, bueno, pues hay que identificar cómo es ese individuo, cómo responde con base a las características de su personalidad a la resolución de un conflicto, de un problema de manera asertiva. En la parte educativa, bueno, tiene que ver con todos estos ambientes de aprendizaje, qué tan integradores, inclusivos y de atención a la diversidad están actuando, ¿no? Con base a esos aspectos. En la parte familiar, bueno, habrá que entender cómo es que se están dando estas interacciones al interior de las familias entre padres e hijos. Que ya llegamos a semejante cosa, así ¿no? es, ¿no? Los grados de violencia o en la historia personal o los que están viviendo también en ese momento. Y en la parte social, bueno, pues todas estas cuestiones de falta de oportunidades, de trabajo y educativas, desesperanza, apatía, también y caes en malos incertidumbre, pasos, ¿no? Todos estos factores, bueno, de alguna manera detonan, ¿no? Claro. Doctor, ¿cuáles son los indicadores que pueden observarse en los escolares que sufren violencia en el hogar? ¿Cómo nos damos cuenta? Sí, mira, Miguel, yo quisiera aquí llevar un poco el terreno más allá del hogar a la violencia familiar, que puede ir más allá del contexto de las cuatro paredes. Ajá. Y en ese sentido, bueno, hay varios indicadores. Uno, en el tipo de violencia por abandono. Por ejemplo, ajá, cuando los padres o las madres no tienen cierta atención en los cuidados personales, en aspectos específicos de la ropa, de su limpieza, pero también pueden ser en aspectos de nutrición, en donde se ven niños desnutridos o con problemas de alimentación, o también por falta de atención médica oportuna en casos necesarios o cuando no tienen los papeles legales, como pueden ser las cartillas de vacunación, para el seguimiento de sus vacunas. Ese es uno. Pueden haber también violencia física en donde heridas, quemaduras, luxaciones, fracturas, son indicadores que nos hacen pensar en violencia. O en cuestión de violencia sexual, aspectos como embarazos en menores de edad o situaciones de infecciones de transmisión sexual. Estos serían como que los indicadores más importantes. Qué impresionante, ¿no? El hecho de no vigilar sus vacunas. No te hago caso, es una violencia. Claro.
Qué impactante, para que vean que no es un manazo nada más, un grito. Y cuando decías tú la salud en que traigan limpia su ropa, que esté remendada, que esté cocida, es vigilar su dignidad, de abandono, su salud. ¿no? Qué impresionante decía, esto. doctor. Bueno, ¿y qué papel juega la participación social en la atención de esta problemática de violencia en el contexto escolar? ¿Hace algo la presión social el que estemos todos atentos de pues qué tan descuidado o abandonado anda alguno de los niños? Bueno, desafortunadamente el papel de la sociedad actualmente no es el que quisiéramos, el ideal, el que se espera. Definitivamente es una situación que nos compete a todos. A todos como sociedad debemos de ser agentes de cambio, y la escuela es un promotor indiscutible de este cambio. Claro. En nuestras escuelas recae esa pues compromiso, esa responsabilidad, ¿no? De involucrar a todos los actores a través de los diferentes programas y planes que se han ido diseñando con esto de la reforma integral de la educación básica y que se han puesto en marcha, ¿no? Y se trata de favorecer o diseñar situaciones de aprendizaje en donde los niños, los alumnos, los padres y los docentes participen de una manera propositiva, interactiva, analítica. Hay papás que luego son ausentes incluso de la escuela. Así es. ¿Y ahí con quién hablan? ¿Con el tutor, con la abuelita, con quien lo cuida durante el día? Así es. Porque de veras abandonan hasta los maestros, ¿eh? O sea, si de ahí se ve, maestra, a mí no me venga con sus cosas. Es tremendo. ¿Tienen que hablar con alguien más? Sí, buscamos antes que otra a los papás. alternativa a los papás, a los involucrados directamente en la educación, en la atención de este pequeño, de este menor. Cuando no se encuentra eco, bueno, buscamos a alguien alternativo dentro de la familia que tenga el conocimiento, el manejo de este pequeño, de esta pequeña, ¿no? Lo más cercano. ¿No? Las redes familiares, es difícil, ¿no? Es complicado porque sí hemos siempre encontrado casos de total ausencia, abandono, claro. Y esto pues dificulta muchísimo el avance, ¿no? El logro de aprendizaje en estos pequeños. Hay que trabajar ahí. Hay que trabajar mucho. Y bueno, doctor Santaella, respecto a la vinculación que puede tener la comunidad educativa con otras instituciones, ¿a dónde es posible canalizar o acudir en caso de que los alumnos y alumnas presenten indicadores de violencia? Sí, mire, de principio yo le puedo decir que desde 1962 se acuñó por parte de los servicios médicos y de la comunidad científica médica el término de niño golpeado, niño maltratado. Sin embargo, el enfoque de atención que antes se brindaba en ese sentido, fundamentalmente los pediatras o las pediatras, era desde el punto de vista clínico. Hoy en día, los pediatras y las pediatras se han dedicado a trabajar protocolos para un modelo integrado de atención, en donde se ve no nada más la parte clínica, sino también la psicológica, y también se está tratando de trabajar la parte de procuración de la justicia. Hoy hospitales pediátricos como el de Iztapalapa, el de Legaria, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría están trabajando y están atendiendo y trabajando estos protocolos para dar atención a niños maltratados, pero también se puede acudir al DIF, a la Procuraduría de Defensa del Menor, para buscar este tipo de atención. Oigan, qué bárbaro con esta pues, plática de nuestros invitados. Váyanle apuntando, pero ahorita en un momento regresamos. Espérenme que nos falta un rato de este problemón, algunas recomendaciones. ¿Qué les parece que ahora vamos a nuestra breve sección de ¿sabías qué? A ver, vamos. Vamos para allá. ¿Sabías que caminar con familiares y amistades sirve para intercambiar experiencias, emociones y planes? Pues qué interesante lo que nos dicen nuestros invitados, de verdad nos tiene un poco así como que... Es que es un tema difícil, es un ¿no? tema difícil y muy complejo. Bueno. Siempre es importante crear una atmósfera de confianza, de tolerancia. Así que bueno, para seguir con las recomendaciones, vamos a ver cómo trabaja esta escuela para lograr la construcción de entornos libres de violencia y adicciones. Siempre es importante la experiencia. Acompáñenme a esta sección de gestión escolar. Vamos pues, Miguel.
se llamó a la Escuela Sin Violencia, donde se llevaron varias acciones. Una de ellas fue la representación de una obra de teatro por la misma institución y posteriormente los pequeños alumnos lo llevaron a cabo con sus padres de familia. A la vez lo representaron a todos sus compañeros en el de grupo y al mismo tiempo organizaron una obra de teatro para representarla en la ceremonia cívica. Padres de familia se tomaron en cuenta lo que son los valores y hicieron en las paredes, pegaron, pintaron, más que nada pintaron lo que es la tolerancia, la honestidad, la paz, la perseverancia, el respeto, el esfuerzo. Y esos anuncios que se pegaron afuera de los salones, los padres de la familia lo explicaron en ceremonia cívica. En una ceremonia cívica explicaron cada uno de ellos. Fíjense qué útil la historia. Oye, pero qué útil el papel del teatro. Sí. Siempre en lograr que estos conceptos los niños nos hagan se te da la actuada, no, mi querido es que Miguel. de verdad, Fer, es sí. una herramienta que a veces poco se utiliza en las escuelas. En fin, muchas gracias por compartir lo que están haciendo y la manera como se están organizando para atender el problema de la violencia y las adicciones. Y bueno, ya estamos aquí para para seguir con estas recomendaciones. Vamos a dar una última más. Yo quisiera preguntarles qué estrategias proponen para trabajar en favor de la construcción de ambientes libres de violencia, con la participación de toda la comunidad en general. Mónica, doctor, ¿qué se ha propuesto? A ver, Moni. Sí, aquí específicamente nosotros como escuela implementamos ponemos en marcha algunos programas, específicamente hablando de lo que sería el programa Eduquemos para la Paz, el marco para la convivencia en los alumnos de las escuelas de educación básica, en las que se plantean y se trata de crear situaciones de aprendizaje que lleven a participar a todos los involucrados, a todos los actores educativos de una manera activa y reflexiva. Entonces, tratar de abrirlo no solamente a nuestro ámbito educativo, sino a toda la comunidad, con talleres para padres, con pláticas, con información que les sea útil. Es difícil, sí lo es, porque comentábamos, ¿no? Hay mucho ausentismo y falta de interés y de compromiso. Claro. Pero bueno, hay que insistir hasta poder lograr transmitir ¿no? E integrar a la comunidad en general. Doctor, ¿ustedes cómo lo hacen? Mire, yo a través de la promoción fundamentalmente y con un enfoque de salud pública, y como bien lo comentaba la profesora Mónica, la parte de la cultura y de la enseñanza son factores determinantes para la violencia, y ahí padres de familia, madres de familia y por supuesto el personal docente juega un papel muy importante con el ejemplo. No basta decir que no haya violencia, sino en los ámbitos escolares, entre los administrativos, con los docentes con los niños o las niñas, y entre los niños no debe de haber violencia. Romper con mitos, como por ejemplo una nalgada a tiempo es buena. Bueno, esa era clásica, doctor. O la enseñanza en materia de golpes o trancazos no va a ayudar en nada. Entonces se está reproduciendo ciclos de violencia. La violencia no es propia del ser humano, no es nuestra naturaleza, y en ese sentido es un proceso de aprendizaje cultural que podemos ir cambiando. Por otra parte, maestros y padres de familia tenemos la obligación, desde el punto de vista ético, pero también legal, de toda situación de violencia que se vea, notificarla. Qué interesante esto. Yo les pediría una recomendación que nos la proporcionen cada uno desde su área para fortalecer acciones en el hogar, por ejemplo, o quienes nos ven de los ámbitos de la escuela. Pues ahora sí que para construir un entorno libre de violencia, porque todavía luego seguimos aferrados a si la hizo, que lo expulsen, ¿no? Claro. Y ya se ha visto que tampoco funciona. O sea, que hay otras formas de resolver. ¿Cuáles nos darían ustedes? Mire, yo creo que uno de los principales problemas y que hemos aprendido es que los problemas de violencia se solucionan con violencia, imponiendo el ejercicio del poder. Tenemos que evitar ello, y yo creo que los acuerdos y la negociación
para aprender a dirimir hacerlo. las diferencias. Siempre vamos a tener diferencias. Ese no es el problema. El problema es cómo lo solucionamos y tiene que haber la ¿Lo negociación. han hecho en la escuela, maestra? ¿Funciona? Cuando están, pero muy enojados dos alumnos o dos alumnas, ¿se puede hablar? Sí, sí se busca la manera. Bueno, nosotros estamos trabajando en un nivel preescolar. Pues ya desde ahí se dan unos agarrones. Se empiezan a dar ya eventos, ¿no? Sí. Pero sí es posible llegar a establecer acuerdos de negociaciones, de diálogo entre ellos. Generalmente se establecen normas y acuerdos de trabajo al interior de las aulas que se establecen niños con docentes. Entonces se trabaja en el reforzamiento de estas normas, de estos acuerdos, de manera práctica, vivencial, que les sea significativo y que les sea útil a los pequeños, ¿no? Y sí se busca, sobre todo, que sean capaces de entender y de distinguir que están cayendo en una conducta de agresión o de violencia hacia sus compañeros. Qué interesante aprender eso, aprender a reparar el daño, ¿no? De que antes te expulsaban y no te hacías cargo de lo que habías provocado. Así es. Si ahora tú empujaste al amiguito, se rompió la pierna, bueno, ahora a ti te toca ayudarle con la mochila, llevarle las tareas y reparar el daño. Y el asunto del ejemplo, en fin, tantas cosas que hemos aprendido hoy. Gracias. Tenemos que invitarlos nuevamente, seguro. Sí. Gracias No hay por tiempo todo lo que que alcance. Compartieron. Sí. Por compartir su punto de vista con nosotros. Profesora Mónica, doctora Adalberto, gracias de verdad por acompañarnos. Y bueno, vamos a concluir recordándoles que debemos estar muy, pero muy pendientes de lo que pasa en el entorno escolar, porque la violencia y las adicciones no siempre son visibles, como lo hemos visto para los que nos encontramos en el exterior de la problemática. Claro. Hay que estar bien atentos ahí, Fer. Y bien, amigas, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos próximamente en otro programa de su serie Escuela Saludable, donde la educación por tu salud es nuestra tarea. Escuela influye de manera significativa en la forma de vida de la mayoría de las personas. Sí. ¿No? Sí, y por eso yo creo que es muy importante la labor de toda la comunidad escolar para esto, para crear entornos libres de violencia y de adicciones. Y pues sabemos muy bien que el consumo de drogas daña de diversas maneras la salud física y mental de los individuos, y además se asocia a fenómenos sociales como la desintegración familiar y la generación de violencia. Así es. Y bueno, debido a las repercusiones dañinas de la violencia y las adicciones reflejadas no solo en la salud de los alumnos, sino también en su aprovechamiento escolar, la Secretaría de Educación Pública está implementando estrategias para prevenir. En nuestras escuelas construimos ambientes seguros y saludables.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes. Yo soy Miguel Conde y bueno, pues un saludo a todos los rincones de nuestro querido país donde nos están viendo. Me encuentro, por supuesto, con mi queridísima Fernanda Tapia. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están, amigos? Un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan en esta serie Escuela Saludable, que es su serie, ¿eh? El día de hoy hablaremos de un tema muy actual y necesario: la construcción de entornos libres de violencia y de adicciones. Así es. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Muy interesante. Y Fer, pues bueno, el entorno en el que nos desenvolvemos, ya sea en la comunidad o en la... estos problemas. Por un lado tenemos en el plan y programas de estudio vigentes que se incluyen temas de salud orientados a la cultura de la prevención de adicciones, así como orientaciones al manejo, orientaciones y para que van justamente hacia el manejo de resolución de conflictos. Y para conocer, bueno, pues a fondo todas estas estrategias, tenemos con nosotros a los especialistas que ya se encuentran con Fernanda del otro lado del estudio. Vamos con ella, Fer. Gracias, Miguel. Sí. Y bueno, pues ya me encuentro aquí con nuestros invitados que nos van a hablar de la importancia de construir entornos saludables en nuestras escuelas. Se encuentra con nosotros la profesora Mónica Espinosa Marín, directora del Jardín de Niños Alejandro Quijano. Bienvenida, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias. Y el doctor Adalberto Santaella, director de Violencia Intrafamiliar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor, Fernanda. gracias Muchas por estar aquí. Oigan, les voy a preguntar, ¿cuál es la situación actual de violencia que se vive en nuestra sociedad? Bueno, específicamente en el contexto escolar. ¿Cómo andamos? Cada quien su apreciación. Adelante, maestra. Sí, gracias, Fernanda. Bueno, pues actualmente manejar o hablar de un término de violencia en nuestra vida ya es una forma usual, ya muy cotidiana de abordarlo y de manejarlo. Esta, bueno, la encontramos presente en diferentes niveles sociales, económicos y culturales.